Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio, si se acaban de incorporar, cuando pasan unos minutos de las 10 de la mañana. 10 de la mañana y ustedes dirán, a las 10 de la mañana ¿qué puede pasar? Pues nos vamos a México a hablar con nuestro compañero y amigo Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario. Hugo, buenos días aquí, ahí buenas madrugadas. Así es, así, buenas madrugadas, pero ya en el comienzo de un nuevo día, el gusto, Antonio, de saludarte, de saludarles y de estar en contacto con ustedes. Hugo, pues ya llevamos bastante tiempo sin tener charlas. ¿Qué ha pasado en la agricultura de México? ¿Qué acontece? Cuéntanos cosas, Hugo. Bueno, hay muchos temas, pero me gustaría en esta oportunidad abordar dos que me parecen centrales y que tienen que ver con la capacidad productiva de México por un lado y por otro lado con los eventos de agenda importantes, significativos para el segundo semestre de este año 2023. México, te cuento, Antonio, está importando muchos granos básicos. Este es todo un dato, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en las últimas campañas agrícolas. Los datos se conocieron hace unas semanas, y para dar una idea gráfica y no abrumar con muchos números, casi la mitad del maíz que se consume en México durante este primer semestre de 2023 dependió fundamentalmente de importaciones. Es decir, el primer semestre, tiene niveles récord tanto en valor como en volumen. Uh-huh. En el primer semestre de este año 2023, el país consumió 33.815.000 toneladas de maíz blanco y amarillo, pero 17.674.000 se produjeron en México y las otras 16 millones se compraron en el extranjero, es decir, el 49%. ¿Cuál es el análisis, Antonio, de esto inicial? Porque creo que el abordaje informativo da para mucho más. Hay una serie de situaciones devenidas de un complejo panorama económico en México a nivel global, de un desajuste que se dio en 2021, 2022 por la pandemia, y un reajuste que se está llevando a cabo en distintas regiones del mundo y que están planteando, por ejemplo, disparidad en el tipo de cambio. México está teniendo un dólar muy barato, esto está impactando mucho también en la capacidad productiva local, y ese abaratamiento en el valor del dólar está probablemente permitiendo que sea más fácil, más rápido importar y de esa manera establecer una situación un poco desigual en la balanza comercial, aunque México sigue generando fuertes exportaciones. La preocupación mía, Antonio, sobre esto, y que la comparto contigo y con la gente que nos está escuchando, es si esto a mediano plazo no puede generar algún tipo de condicionamiento en la capacidad productiva. Es decir, lo que no se siembre hoy aquí no se va a cosechar, y se va a depender mucho, más allá de los vaivenes económicos, de las compras que se hagan en mercados externos. Ese es uno de los temas que creo que, insisto, merece una reflexión no solamente en México, sino en muchos lugares de Centro y Sudamérica también, y otros lugares del mundo que están con estas situaciones. Reajustes económicos que involucran una reformulación de compras de granos básicos, pero rezagando de alguna manera las posibilidades, las capacidades productivas y las intenciones de siembra por otro.
La otra noticia, Antonio, es un poco la agenda agroalimentaria que en este 2023 está tomando gran dinamismo. Hay dos eventos, yo te diría que bastante próximos, que van a ser verdaderamente relevantes. Uno tiene que ver con la sanidad, la inocuidad para la seguridad alimentaria, el desarrollo social y económico de México. Esto lo organiza el Consejo Nacional Agropecuario, que es la institución más importante en México que nuclea y representa a la producción agroalimentaria. Va a ser el 6 y el 7 de septiembre próximo, con personalidades abocadas a este tema. Y esto creo que también configura un poco la antesala de otro evento muy importante que va a ser el 20º Foro Global Agroalimentario, que este año se va a desarrollar en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, el 30 y 31 de octubre próximo. Allí habrá una diversidad de temas que seguramente tendrán que ver en algún punto con lo que estábamos comentando recién, también con los efectos del cambio climático, también con una reunión de la que participó el Consejo Nacional Agropecuario a principios de julio con representantes privados de Estados Unidos y Canadá, con el tema del Tratado de Libre Comercio y además, o el TEMEC para decirlo concretamente, y además las ideas y los proyectos para mejorar sustancialmente las condiciones de las cadenas de suministro, lo que pasa con las tecnologías aplicadas al agro y fundamentalmente cuál va a ser la relación comercial integral internacional de cara ya a 2024. Por un lado, como te decía, la noticia, el dato de una mayor importación de granos básicos, un dato para tener en cuenta, y por otro lado, dos eventos que a mí me parecen destacados, me parecen relevantes dentro de la agenda agroalimentaria aquí en México para septiembre y octubre. Antonio. Hugo, dos dudas. En relación a esa noticia que has dado de la importación de maíz por parte de México, ese 49%, es decir, hasta ahora México tenía necesidad de importar o era autosuficiente en esa producción de maíz. Bueno, el tema de la autosuficiencia alimentaria se mencionó mucho en 2020, cuando empezó la situación más compleja, más delicada de la pandemia. México tiene una relación comercial muy estrecha con Estados Unidos, Antonio. Esa relación ha tenido vaivenes en cuanto a la balanza comercial en general, pero acá hay un elemento, un dato que vale la pena tener en cuenta. Es decir, volvemos a la pregunta del principio: ¿cuánto beneficio representa a mediano plazo el depender mucho de las importaciones de granos básicos, maíz y trigo fundamentalmente, sorgo también, pensando en los tiempos por venir? Y también, ¿qué pasa con la capacidad agroalimentaria de México, en donde un dólar barato provoca que a la hora de exportar cualquier tipo de producto, no solamente granos básicos, lo que se recibe es menos que hace, por ejemplo, un año, pero los costos internos de producción están subiendo? Atención con esas variables, porque no son un tema solamente de aquí de México, sino que pueden incidir fundamentalmente en el comercio agrícola global de acá hacia adelante, cuando se están produciendo los reajustes después de los desajustes que se dieron lugar durante 2020-2021 en materia económica a nivel global. Hugo, y la otra pregunta es, han mencionado ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Se ha firmado ya o está en negociaciones? No, el TEMEC está en funcionamiento. El TEMEC ha tenido, de hecho, un ayornamiento, una actualización hace muy poquitos años. Comenzó como tratado de libre comercio en 1994, involucra a Estados Unidos, Canadá y México. Por eso te comentaba que la relación comercial en ese sentido es muy fuerte, es muy firme. Involucra una serie de también necesarios diálogos respecto del comercio en general, de la actividad agroalimentaria en general, pero insisto, hay una dependencia creciente en cuanto a la importación de productos, y ahí es para observar de cerca qué tan importante o qué tan
fuerte y positivo puede ser el impacto, pensando no en este 2023, ni siquiera incluso en 2024, sino pensando un poco más hacia adelante, cuando se compran afuera más granos de los que se podrían producir aquí en México, y entonces ahí se podría volver a tocar el tema de la soberanía alimentaria o de la autosuficiencia alimentaria, que es un tema clave aquí en México y otras partes del mundo. Otra pregunta, si así me lo permite, amigo. Hugo, Claro que sí. Hugo, aproximadamente, no hace falta que me des datos porque también te estoy pillando aquí un poco, no te he dicho que te prepararas esos datos, pero ¿cuáles serían los cultivos principales de México? Lo que México logra colocar en el mercado internacional, es decir, la exportación principal, central de México, y es un dato del que se ha hablado en estas últimas semanas, es el producto agroalimentario terminado o con agregado de valor. Uh-huh. México exporta muchísima cerveza, tequila, berries, tomate y aguacate, que son un poco las estrellas de la exportación, las principales exportaciones agroalimentarias que tiene México. La cerveza lidera el camino, es un producto estrella de ventas en el extranjero, 2.969 millones de dólares dentro de los productos más fuertes de este 2023 y de años precedentes. Es decir, el complejo agroalimentario de México no se restringe a 1 o 2 o 3 productos, sino que se trata de aguacate por un lado, donde hay una competitividad muy fuerte y una demanda muy muy fuerte de Estados Unidos y también de Canadá. El caso de la cerveza ya como un producto terminado, insisto, el tequila, que es un producto insignia, icónico, que sale de acá de Jalisco, fundamentalmente, pero también lo habíamos comentado, Antonio, en otras oportunidades, la colocación, por ejemplo, de carne de cerdo en el sudeste asiático y algunos otros mercados que toman la producción pecuaria de aquí de México. Hay una gran diversidad. México es un gran jugador internacional en materia de exportaciones, pero insisto, lo que se está viendo en el tema de granos básicos, a partir de estos desajustes de los que hablaba, dan que pensar sobre la viabilidad de seguir comprando en un futuro en el mediano plazo. Es una idea, ¿no? Salir a comprar lo que eventualmente se podría producir acá. Aquí se produce fundamentalmente maíz blanco. Hay una dependencia importante histórica de maíz amarillo, que tiene un desarrollo pecuario y agroindustrial mucho más importante, mucho más significativo. Ese también es todo un tema por aquí, por México, no solamente de este año, sino de años precedentes, y me imagino que lo será de años futuros también. Hugo, ¿cómo ves que puede afectar, estamos hablando siempre del mundo agrícola, pues esa inestabilidad política a nivel mundial con esa guerra en Europa, Rusia, Ucrania, esa situación en África, que no sabemos si se va a hacer una guerra nueva, en fin, toda también esa lucha comercial que hay entre China y Estados Unidos? ¿Cómo ves que toda esa situación, eso, como ahora se dice, geopolítica, puede afectar al sector agrícola mexicano en este caso? Bueno, te voy a contestar esa pregunta, Antonio, se la voy a compartir a la respuesta básicamente desde el lugar de periodista agropecuario. Uh-huh. Hace 30 años, lo que nos importaba a los periodistas agropecuarios era saber cómo había cerrado el mercado de Chicago justamente para el trigo y el maíz, qué había pasado con el mercado de los aceites en Rotterdam, qué pasaba con el mercado de los cítricos y también otros productos en España o en el sur de España, con el huerto de Europa y lo que sucedía en Almería. Ahora hay que integrar al análisis periodístico fuertemente la situación geopolítica. ¿Por qué? Porque se mueve enormemente y tiene grandes repercusiones. Lo que ha pasado en julio respecto de la caída de este acuerdo para la salida desde Odesa de granos para distintos lugares del mundo, un acuerdo que se había alcanzado en julio del año pasado y que Rusia unilateralmente lo dio por terminado,
evidentemente va a generar algún tipo de impacto a nivel comercial en el segundo semestre de este año, y estaremos viendo los números seguramente sobre diciembre o enero del año que viene respecto de esos impactos. Creo que la situación geopolítica global debe ser seguida con mucha atención, y me parece que también se está configurando dentro de un cambio, de una serie de cambios estructurales, algunos de ellos, que van a implicar también algunas racionalizaciones en términos financieros, en términos monetarios, y que van a necesitar también de una reconfiguración del comercio agroalimentario mundial. Un tema clave, al margen de lo comercial, Antonio, es la sanidad, la inocuidad, la seguridad alimentaria. De hecho, por eso es muy importante el evento del 6 y el 7 de septiembre que va a realizar en la Ciudad de México el Consejo Nacional Agropecuario sobre estos temas, porque ahí va a estar el eje de la competitividad. El otro eje es cómo el mundo va a reconsiderar la forma de comprar y la forma de consumir alimentos. Hay que prestarle mucha atención a China, hay que prestar mucha atención al conflicto de Europa del Este, y hay que prestar mucha atención también a la capacidad de inversión en el continente americano, Centro y Sudamérica fundamentalmente, porque además de la geopolítica hay otro factor clave que es el cambio climático, y que también me parece que va a modificar en algunos casos muy fuertemente algunos estándares o algunas características del comercio agroalimentario global. Es un tema bastante complejo que hay que seguirlo muy de cerca. No hay que quedarse solamente con la estadística y los números. Me parece que hay que ver todos los días también qué pasa en el contexto geopolítico global. Pues Hugo, muchas gracias por atender los micrófonos de Agroradio, porque te has pegado el madrugo para poder atenderlo. Compañero, que un placer el volver a hablar contigo. Lo mismo digo, para mí siempre es un gran placer. Estamos en contacto, vamos a estar contando sobre estas dos actividades, y por supuesto vamos a estar ampliando también el detalle informativo sobre cómo marcha este segundo semestre por aquí en términos agroalimentarios. Como siempre, es un gusto y gracias a ustedes. Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario, en este caso de México. Pues nada, lo dicho. Hugo, muchas gracias. Estamos en contacto, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y a nuestra audiencia, pues nada, emplazarles a que sigan en compañía de Agroradio, que siempre aportando información de agricultura a nuestros oyentes. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.